Pues me parece que es un buen momento que haya venido el pontífice, porque como hay tanta polémica con los homosexuales, con el casamiento y tal, pues es buen momento para que reflexione todo el mundo y sobre todo las familias de los que tienen este problema de homosexualidad. Que se ponga cada familia la mano en el pecho y que tenga una persona en su casa, y verás si no agradece que lo hayan ¿cómo se dice esto? Que lo hayan legalizado. Y después, pues oye, es que claro, Valencia es una ciudad que son más bien de derechas y muy tradicionales. Entonces esto de la homosexualidad pues no les ha caído muy bien, y espero que con esta llegada al Papa, aparte de otras cosas, esto puedan recapacitar. Y es que ahora pues esto es ideal lo que han hecho. Es lo mejor que han podido hacer a las familias, a la sociedad y a todo el mundo. Es lo que han hecho ahora. Claro, legalizarlo y poderse casar. Ser una familia, ya está. Míralo, esto lo recortarás después. Si te interesa lo pones y si no, pues nada. Bueno, pues bien. ¿Y qué más piensas? Pues, bueno, también lo que te dije. Cuando salió este papá, no nos querían ni ver. Es que no nos querían a España, entre unas cosas y otras. Entre que había entrado un gobierno de izquierdas y después lo de los homosexuales, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Y total que ahora ha dado una vuelta a la cosa, porque España también, no sé qué presupuestos tenían, que les van a dar más, y que les han hecho ver cosas también allá, en el Vaticano. Yo es que no me podía imaginar que el Papa viniese a España tan pronto, las cosas como son, tal como nos acogieron, que nos acogieron muy mal con este nuevo Papa. Yo eso es lo que he oído por las televisiones y he leído en los periódicos y esto. Y no sé lo que pensáis vosotros, pero así es, ¿no? Que ya no se tienen que esconder, ya se han casado muchos, y hasta del mismo gobierno se han casado. Y la Iglesia se echaba las manos a la cabeza de que no podía ser, de que iba a ser una derrota para el país, de que imposible. Y yo creo que es mejor solucionarlo que estar como antes estaban, porque ahora son libres de hacer lo que quieran, y antes todo el mundo a escondidas, todo el mundo con miedo, y yo creo que es una buena cosa. Y así, pues hoy en día ya está todo el mundo casado, el que ha querido, pues se ha podido casar, y el que no, pues no lo ha hecho por lo que sea, pero no porque no esté la ley. Y tenemos que estar muy contentos con esta ley, porque los psiquiatras estaban llenos de gente de esta, pobrecita, y ahora pueden adoptar hasta niños. Y la Iglesia se echaba las manos en la cabeza porque decía que iban a España a partirla por dos, y que eso era una vergüenza, y que tal y que cual.
Y ahora estamos todos muy contentos. Yo creo que incluso hasta los del partido contrario y los sacerdotes y toda esta gente, yo creo que también. Así que viva 2006.